Yggdra, durante los momentos más oscuros de este continente, un caballero anónimo se alzó y reunió un ejército de voluntarios. Ahora están en una batalla contra los soldados oscuros. Un joven, una chica y un hada luchan contra el Rey Oscuro, quien menciona si no notan que el destino del mundo y la humanidad es la destrucción total. El Rey Oscuro crea más soldados oscuros. Los jóvenes luchan, harán lo posible para recuperar su castillo. El rey insiste que debe aceptar el destino, pero Yuri no se rinde ante él. Por ello, reunió un ejército de voluntarios. Afuera del castillo, una mujer se encuentra volando en el cielo, arrojando bolas de fuego. Trabaja para el rey. La mujer se llama Eirenus. Es una bruja. Un caballero la enfrenta. Los trabajadores del rey luchan y destruyen todo a su paso, cumpliendo su misión. Se ponen en alerta cuando ven al otro ejército, el cual enfrenta al ejército oscuro. Mientras tanto, en el castillo, Yuri ataca al rey, aclarando que la luz es la fuerza. Corre hacia el rey. Cuando impacta con este, se causa una gran explosión. Ven a una figura caminando. Se trata del rey, que trae a Yuri inconsciente, tomándolo del cuello de su camisa y arrastrándolo por todo el suelo. Luego de tirarlo al suelo, se acerca a su hija Foenia. Este le pide que le entregue la Chain Chronicle y al hada. Foenia se niega a entregárselo como guardiana del Chain Chronicle. Ella tiene que protegerlo. El rey, al notar la negación de Foenia, el rey la empuja y esta cae al suelo. Pirika, el hada, se enoja y se va volando cerca del rey. Este toma a la pequeña hada entre sus manos, la cual representa todo lo contrario a lo que él apoya. Un hada es considerada un símbolo de luz y la esperanza, y el rey está a punto de acabarla entre sus manos. Pero en eso llega el ejército de la princesa sagrada Juliana. La chica aclara que ella le pondrá fin al rey negro y vengará la muerte de su padre. Esta chica no dejará que la muerte de su ejército sea en vano, así que promete que lo acabará. Mientras el rey crea más soldados negros, Yuri, con las fuerzas que le quedan, toma su espada y lo ataca por detrás, pero el rey es rápido y se da cuenta antes de que el ataque impacte. Con sus poderes oscuros, suelta una gran oleada de poder y lo golpea contra una pared. Cae al suelo, dejándolo bastante malherido. El rey oscuro se acerca a su hija Foenia a quitar el libro llamado Chain Chronicle, pero cuando lo intenta tocar, la joven lo toma con mucha fuerza y el libro se ilumina. El libro se eleva en el aire y se abre a la mitad. El rey oscuro y Foenia lo toman a la vez. Comienzan a forcejear para quedarse con el libro. Entonces el libro se rompe en dos, quedando una parte para el rey y otra para Foenia. El rey se mira la mano y la tiene llena de sangre. Acabó con Pirika. Murió. Eso pensaron todos. El Chain Chronicle comienza a brillar del poder oscuro. El elemento oscuro aumenta en el castillo y se comienza a esparcir. El ejército de la princesa Juliana salva a Yuri y Foenia de ser cubiertos por la oscuridad. El continente de Yggdra será engullido por la oscuridad. El cielo se comienza a teñir de negro. El poder oscuro sale del castillo y se extiende por todos los sitios. Pirika se ha desvanecido. La voluntad del mundo está perdida. Un chico mira desde las afueras del continente como una atmósfera de oscuridad se esparce por toda Yggdra. La derrota del Rey Negro fue una desgracia, dado que fallaron en cumplir su misión. La alianza de Yggdra ha sido disuelta. Todos los guerreros que fueron llamados deberán volver a sus respectivos países. El poder del Rey Negro era mayor de lo esperado. Borghard menciona que el mayor error fue encargarle la misión de derrotar al Rey Negro a un simple capitán como lo es Yuri. La princesa Juliana acepta su error. Puso toda su esperanza en el ejército de voluntarios y no actuó como su líder. Depositó tantas esperanzas en Yuri por ser el único capaz de distraerla con la obsesión de vengar a su padre. Yuri, luego de tanto tiempo inconsciente, despierta. La primera en verlo es Foenia, la cual se emociona de que no esté muerto, ya que se encontraba preocupada. Incluso termina llorando de la emoción. Ya cuando Yuri está estable, se reúne con los demás. Juliana le pregunta sobre qué deberían hacer ahora. Él responde que ir a la segunda capital. Juliana piensa que es para reagruparse, pero Yuri responde que no. Deben comunicarse con Gilbert y decirle que el gremio sufrió muchas bajas en la operación. Al momento de dormir, las palabras del rey se repetían una y otra vez en la cabeza de Yuri. Todo se teñirá de negro. Por otro lado, vemos como un vendedor le rechaza el dinero a una señora pobre. El vendedor no le quiere vender ni una manzana por la cantidad de dinero que ésta ofrece. En eso llega un hombre gordo, empuja a la señora al suelo. Este hombre es rico y comienza a alardear. Este compra una cesta entera de manzanas a cambio de 2 monedas de oro. Varias monedas caen al suelo y la señora las toma, pero una de ellas es pisada por el hombre. En eso llega Aram, un guerrero solitario. Le pide al hombre que mueva su pie. Este no lo hace, así que el joven lo golpea haciendo que caiga al suelo. Le da la moneda a la señora y el hombre adinerado lo enfrenta y le pregunta por qué lo hizo. Luego el hombre lo amenaza con un cuchillo. Aram le quita el cuchillo en cuestión de segundos y le corta el cinturón. Cuando el señor cae al suelo, se le bajan los pantalones. El joven se va huyendo con una manzana mientras el resto de las personas se ríen
ríen del hombre que cayó al suelo. Mientras sigue con su camino, observa a la señora a lo lejos y le obsequia la manzana. La señora le agradece por todo, le invita a una comida y le pregunta sobre su familia. Mientras el ejército de voluntarios está de camino a la segunda capital, ven a animales muertos y las plantas secándose por causa de la oscuridad. Uno de los aldeanos que se encontraba en el camino comenzó a tirarle cosas a Yuri, ya que este le prometió que lo salvaría y salvaría sus tierras. Todos se van rápidamente del sitio y Yuri se comienza a sentir culpable por no ser lo suficientemente fuerte. Llegando a otra pequeña aldea, uno de los habitantes corre hasta ellos y les dice que los soldados negros los están atacando. Una niebla negra se comienza a expandir por todos lados. Aram se encontraba en dicha aldea con la señora. La salva de ser atacada por un soldado negro. Se queda solo luchando contra esos soldados. A los minutos es salvado por los guerreros y comienzan a pelear juntos. Yuri llega un rato más tarde, pero se queda mirando y analizando todo. Se encuentra demasiado pensativo y distraído. Mientras luchan, comienzan a notar que alguien les está robando su manzana y se trata de Aram, el cual tiene esa habilidad tan peculiar. Yuri se motiva al ver con la pasión que lucha Aram. Este va con él y comienzan a luchar juntos. Se comparten su maná y vencen a los soldados negros. Aram cae al suelo. Le piden a Marina que utilice su magia sanadora, pero Aram solo sufrió de un desmayo, por lo que lo dejan descansar hasta que despierte. El ejército oscuro es una amenaza que apareció sin previo aviso, liderada por el Rey Negro, quien busca la destrucción del mundo. Eirenus, una de las guerreras principales del Rey Negro, se entera que los guerreros se dirigen a la segunda capital y harán cualquier cosa para sabotear. Aram despierta y va con Yuri, quien se encuentra al lado de una fogata. Lo primero que hace es preguntar cómo está la señora y los aldeanos. Yuri responde que ya están a salvo. Foena llega y Aram al verla se sonroja. Se presenta y ella también lo hace amablemente. Foena le avisa a Yuri que Caín y los demás volverán luego de hacer las rondas. Cuando ya todos se encuentran presentes, hacen una fogata. Foena les hace y da la comida a todos. Caín es el primero en comer y al probar escupe la comida. En cambio, Aram come rápidamente y pide más. Todos se quedan sorprendidos, ya que a nadie le gusta la comida de Foena. No es que sea la mejor cocinera. Aram suele comer lagartijas la mayor parte del tiempo. Por ello le gustó tanto la comida de Foena. Foena se pone de pie y el Chronicle comienza a brillar de poder oscuro. El ecosistema a su alrededor también comienza a pudrirse. Aram intenta tocarlo y salvar a Foena, pero la única capaz de detenerlo es ella. Pero el poder oscuro es tan fuerte que se hace bastante complicado. Cuando logra detenerlo por el esfuerzo que hizo, pierde fuerza y cae al suelo totalmente débil. Aram le pregunta qué es ese libro y por qué ocasionó eso. Entonces Foena le explica: el Chain Chronicle es la cronología de todo lo que ocurre en el mundo. Si el mundo se tiñe de negro, el Chronicle igual. También sucede si es al contrario. Si se tiñe de luz el mundo, será así. Cada vez hay más páginas negras. El rey se encuentra en su castillo lleno de orgullo. La oscuridad cada vez se extiende más y más, acabando lentamente con todo. El rey le pregunta a Eirenus sobre el paradero del hada. Esta se pregunta si él no había acabado con ella. Aparentemente no fue así, ya que el mundo aún no está en ruinas. Con esa pequeña fuerza de luz viviendo, el mundo no se terminará tan rápido como el rey desea. Pirika sigue con vida. La voluntad y esperanza del futuro aún sigue presente. Los guerreros también se enteran de la noticia, por lo cual se alegran. Se propondrán todo lo posible para encontrarla y salvarla. Todos van a descansar mientras Aram y Yuri se quedan junto a la fogata y comienzan a hablar un poco. Yuri le ofrece a Aram que forme parte del ejército de voluntarios. Este lo duda, pero termina accediendo. Al amanecer parten hacia la segunda capital y notan que el ejército negro está invadiendo la zona, por lo que comienzan a ir más rápido. Los guerreros de la zona luchan con todas sus fuerzas. Se ven en aprietos y en eso llega el ejército de voluntarios como refuerzo. Uno de los guerreros les comunica que el puente del sur ha caído. Alundra, una maga, está defendiendo sola hasta donde puede. El ejército de voluntarios se queda a cargo mientras los guerreros de la zona van con Alundra. Foena y Marina, con su magia sanadora, ayudan a todos los heridos mientras los demás luchan. Los soldados negros cada vez llegan más y más. Aram lucha. En eso roba el maná de Borghardt para ser más fuerte al momento de luchar. Borghardt se enoja y toma por el cuello de la camisa a Aram. Yuri lo detiene y Borghardt lo deja en paz. Yuri, Caín y otra chica se preparan para luchar. El poder de su maná es tan fuerte que ilumina todo el sitio. La chica lanza flechas mientras Caín y Yuri luchan con sus espadas. Atacan juntos y provocan una explosión de poder hacia donde están los soldados. Cuando sucede eso junto a la gran iluminación de poder, es porque utilizan su ataque en cadena. Eso ayuda a que los ataques sean más fuertes y precisos. Para lograr ese ataque necesitan resonar todo su maná. Aram quiere intentarlo, pero esta técnica requiere fuertes vínculos con tus aliados, por lo tanto es muy pronto. Borghardt menciona que él hará hasta lo imposible. Lucha de manera impulsiva y egoísta. Aprovecha la situación y le pregunta si es humano. Ningún humano tiene la capacidad
capacidad de robar el maná de otros. Como Borghardt se expresó tan mal con Aram, este se va huyendo enojado. Yuri le pide que se quede, pero él sigue con su camino. Borghardt le dice a Yuri que tiene un corazón blando y eso lo hace débil. Yuri le responde que Aram sería un gran guerrero con la orientación correcta. Iban a dejar seguir la discusión, pero su enfrentamiento con los soldados negros aún no acaba, ya que llegaron más acompañados de un jefe. Eso quiere decir un soldado más fuerte. Al llegar también llegó una gran niebla densa de oscuridad. Los guerreros de la princesa se encargaban de protegerla y luchar a su alrededor. No quieren que se ponga en riesgo. Aram, por otro lado, se para a mitad del camino y recuerda la conversación con Yuri. Este le decía que luego de su derrota, el Rey Negro perdió toda la confianza en sí mismo, pero al ver a Aram con tanto valor al luchar, recordó algo importante: el juramento de no renunciar jamás sin importar lo que pase. Cuando despertó, sus compañeros estaban a su lado. Siempre lo apoyaron sin importar lo que suceda. Hay muchos obstáculos que solo se pueden superar si estás con tus compañeros. Ese es el poder del vínculo. Yuri reconoce que Aram es fuerte, manipula el maná como nadie. No obstante, se quiere volver más fuerte con los vínculos de la amistad. En ese momento aceptó luchar con Yuri. Aram sale de sus pensamientos y vuelve a la realidad. Se va con los demás a luchar. El jefe que dirigía el ejército negro le lanza una bola de oscuridad a la princesa Juliana, pero Borghardt es más rápido y él es quien recibe el impacto, salvando a la princesa. Ese ataque hace que caiga al suelo y todos los soldados vayan hacia él a acabarlo. En eso llega Aram y lo salva venciendo a los soldados. Aram les comparte de su maná a todos los soldados de Juliana y estos comienzan a luchar usando el ataque de cadena con ayuda de la princesa. Logran ganar esta batalla. Yuri se le ocurre una idea de crear un escuadrón contra el ejército negro. La princesa le dice que deben reagruparse y crear un ejército más grande y fuerte. Así vencerán al Rey Oscuro sin importar las consecuencias. En medio de la conversación, Borghardt cae al suelo, herido. Mientras Marina lo sana, la princesa Juliana le comunica que él debería quedarse con el ejército de voluntarios liderado por el capitán Yuri. Borghardt cree que la princesa no quiere su compañía porque fue débil y terminó herido. Por eso lo dejará abandonado, dejándolo a cargo del ejército de voluntarios. Gilbert, el presente, se encuentra conversando con Yuri. Este le dice que tuvieron muchas pérdidas. Gilbert también había sufrido pérdidas en la segunda capital, obvio no tanto como en las líneas delanteras. Yuri le cuenta su plan sobre ir a la torre de los tres sabios. Gilbert dice que los apoyará en lo que pueda y en encontrar algo sobre el paradero de Pirika, pero confiesa que no cree ser de gran ayuda por los problemas a los cuales se está enfrentando. Juliana entra en la habitación y Gilbert les entrega nuevos comunicadores a ella y a Yuri. Aram está entrenando y le da hambre, así que va al centro a ver qué encuentra, pero escucha gritos y un gran alboroto. Él se va a ver lo que sucede. Un hombre tiene una chica retenida con un cuchillo en su cuello. Llegó Aram y le lanzó una manzana en la mano, haciéndole que el cuchillo cayera al suelo y la chica huyera. Pero las cosas no terminan acá. El hombre saca una espada. Aram está desalmado, por lo que toma un arma del herrero prestada. Comienza a luchar con el hombre. Este se cae y es arrestado. El herrero se acerca a él y le comenta sobre el buen ojo que tiene para las armas. El arma que tomó fue forjada por Balder, el célebre herrero y líder de los espíritus de la tierra. Dusty, el herrero, le obsequió el arma por ser nuevo en el ejército y le explica que un arma es el reflejo de su alma. Podría ser un arma legendaria o una maldita. El presidente Gilbert sigue conversando con Yuri y mencionando que cuando una flor enferma, el resto no tarda en verse afectadas. Las fuerzas oscuras están rebasando por mucho la luz de este mundo. Cuando el ejército negro ganó más terreno, la enfermedad de Gilbert empeoró. Por ello, ahora tiene todo un brazo infectado de oscuridad. Tiene pesadillas en las que lucha junto al Rey Negro. Aram se encuentra practicando y Borghardt se acerca a él para enseñarlo a luchar, pero cuando ve su arma lo acusa de ladrón. Llega Juliana y Yuri. Borghardt dice su sospecha. En eso llega Dusty confirmando que fue un regalo. Borghardt se disculpa y se va apenado. Wayne le pregunta a Juliana por qué lo dejará a cargo a él con esas actitudes. Ella le dice que esa manera comprenderá a Yuri y habrá más fortaleza. En la noche, Yuri se encuentra afuera, sentado en una roca con dolor en su brazo. En eso llega Foena y le intenta preguntar algo sobre su ennegrecimiento. Yuri se hace el que no escucha y se va a su habitación. Ya en su habitación comienza a pelear con él mismo con su versión oscura. Se distrae cuando tocan a su puerta. Es Aram quien le quiere confesar algo. Hace bastante tiempo solía robar cosas, pero él prometió que jamás lo volvería a hacer. Ya esas cosas no le importaban, solo tenía una misión: derrotar al ejército negro, los cuales destruyeron su pueblo. Durante mucho tiempo estuvo buscando un hogar, pero no tenía éxito. Lugar donde llegaba, lugar donde ellos atacaban. Por ello quiere ser fuerte y aprender de las técnicas de Yuri. Cuando se preparan para su viaje, les comunican que Alundra y Vork del gremio de magos formarán parte del ejército de voluntarios. La princesa se irá a la santa capital en busca de más reclutas. Juliana y el ejército de voluntarios toman sus respectivos
alternativos caminos para cumplir lo planeado. Burkhart no comprende por qué le sucede esto a él, por qué las cosas eran así para él. Odiaba estar allí. Yuri se acerca a él y le dice que deberá enseñar a Aram a luchar. Burkhart no dice nada, solo se va, básicamente huyendo hacia el bosque. Su herida comienza a salir a oscuridad. Aparece Irenus. Esta le comienza a decir que lo abandonaron, que está solo, y a meterle cosas feas en la cabeza. Burkhart comienza a pensar cosas malas y se arrodilla devastado en el suelo. El rastro de oscuridad llega hasta donde se encuentran los demás. Estos recuerdan a Burkhart y van hacia allá. Lo primero que ven es a Irenus. Esta crea soldados negros y comienzan a pelear. Burkhart no sabe a dónde pertenece y allí decide formar parte de la oscuridad. Yuri hace un plan para salvarlo, pero es demasiado tarde. Ya se había transformado en demonio. Comienzan a luchar con Yuri y Aram, pero Irenus les dice que su misión era llevárselo. Se desvanecieron y se fueron juntos. Yuri le comunica a Juliana sobre lo sucedido con Burkhart. El grupo de expedición debe seguir avanzando de noche porque el enemigo sabe su ubicación. Juliana está a punto de llegar a la Santa Capital. Uno de sus acompañantes le comunica que la aldea se está incendiando, así que comienzan a ir más rápido. Un grupo de personas enmascaradas agreden a las personas e incendian el lugar diciendo todo debe de ser teñido de negro. Los guardias reales capturan a todos los agresores. En eso llega Juliana y pregunta qué sucede. Los habitantes desde la derrota del castillo han estado algo inquietos y varios se han rebelado. Un encapuchado amenaza a una mujer con una bomba, pero es atrapado. Al quitarle la capucha notan que es un niño. La princesa conversa con él y le explica que convertirse en demonio no será la solución. No verá a sus amigos ni familia. Recuerda todo lo que pasó por Burkhart y se termina desahogando por otra decepción que él se llevó. Los encargados de la Santa Capital se reúnen sobre a quienes podrían llamar para ayudar al equipo de expedición. Uno de los ejércitos se encuentra bastante grave por la última batalla, por lo que se les ocurre Shusa. Le mandan un mensaje para ver si se une a luchar contra el rey. Por otro lado, el brazo de Yuri cada vez empeora más, por lo que Foena intenta ayudarlo con el Chain Chronicle. Lo pone sobre su brazo y se ilumina de luz. Sin embargo, su esfuerzo es en vano, el brazo sigue igual. A la mañana, el ejército de voluntarios sigue con su viaje. Cuando ya están cerca de las 3 torres de los sabios, aparecen los del ejército de magos. Yuri les menciona que lucharán nuevamente contra el rey negro. Nuevamente necesitan que los ayude y los dejen pasar a la torre. Melechoir, uno de los 3 sabios, responde que si quieren pasar, primero deberán mostrar su valía. Belnar lanza el primer ataque de fuego. Alundra lo bloquea. Borg también ayuda y los demás, al ver la situación, comienzan a esquivar los ataques. Aram se acerca a Belnar, pero una chica bloquea su ataque. Cuando la chica está a punto de atacar, Yuri salva a Aram. Belnar ataca y Alundra contraataca, pero no tiene suficiente maná, por lo que Aram le comparte a Alundra y logran finalizar su ataque. Desde la torre, Melechoir miraba todo y quedó intrigado con la capacidad de compartir maná de Aram. Llega una mujer y le dice que la diversión de Melechoir debe acabar. Mientras Aram lucha con la chica y está a punto de hacer contacto directo, llega una Fátima, detiene a ambos y dice que deben parar. Ahora se encuentran dentro de la torre. Foena presenta a los dioses, la señora Dilma, la señora Fátima y el señor Melechoir. Son los 3 sabios de la torre. Melechoir es el primero en hablar. En el alrededor del castillo se extiende un elemento negro de alta densidad. Para crear esa barrera utilizaron el triple de poder oscuro. Está causando un ennegrimiento sin precedentes. En conclusión, la barrera de elementos oscuros es tan fuerte que impide ingreso. Melechoir habla tan rápido que Fátima se enoja y lo manda a hacer silencio, y esta es quien habla. El destino del mundo es un lienzo en blanco. Deberían seguir el camino correcto. Todo está en manos del ejército de voluntarios. Fátima le dice que Pirica sigue con vida, pero es imposible que escape sin ayuda. Pero no saben cuál es su paradero exacto. Deben ir a la cordillera del laberinto. Su conversación con los sabios culmina. Belnar se acerca a Aram. Le pregunta acerca del maná. Este ignora la pregunta y le pregunta sobre sus marcas. Belnar tiene marcas grabadas. Se hizo más fuerte grabando runas en su cuerpo. Esto obsesionado con la guerra. Klaus llega y explica que estaba de descanso y por ello no luchó. Aram les pregunta si los apoyará en la lucha contra el rey negro. Ellos responden que no es posible, ya que necesitan el consentimiento de los sabios. Katka, la chica que luchó con Aram, se disculpa con Alundra. Alundra anteriormente vivía con ellos, apoyaba al ejército y al ejército de magos, pero no quiso seguir bajo las órdenes de los sabios. Melechoir ordenó que los magos le hicieran compañía. Lucharán apoyando al ejército de voluntarios. A el sabio también le interesa saber de qué trata el artefacto que fue encontrado en la cordillera del laberinto. Emprenden su viaje juntos hacia la cordillera del laberinto. En el camino se encuentran elemento negro, algo que los sorprende. Siguen avanzando y se enfrentan con más soldados negros. Estos son diferentes, son esqueletos, no son tan fáciles de vencer. Los derriba, se desarman y se arman nuevamente. Es por la ventisca negra. Marina hace un conjuro con ayuda de su bastón y les otorga vida a sus oponentes. Estos desaparecen porque ya estaban sin vida.
afuera. Escuchan un grito, un animal o eso parece. Está siendo perseguido por los esqueletos. Para salvarse se lanza sobre Aram. Belnar, para luchar contra los esqueletos, usa sus poderes de fuego. El ataque es tan fuerte que la nieve se desmorona. Aram casi cae. Yuri le toma la mano para evitar que se caiga por el precipicio, pero la nieve se desmorona y ambos terminan cayendo. El ejército piensa en ir a buscarlos, pero antes irán con el espíritu de la tierra. Les irá mejor con ayuda de los habitantes de la cordillera. Yuri y Aram se encuentran a salvo, caminando en busca de una forma de salir. Aram se queda con el animal que le saltó encima y le nombra Pelusa. El elemento negro se hace más espeso a medida que avanzan. Cavarán un refugio y se quedarán allí a esperar que el clima mejore, ya que el frío consume mucha energía y con el elemento oscuro aún más. El ejército ya llegó a la cordillera. Acá le piden ayuda con Yuri y Aram. Ya que están perdidos, organizan un equipo de búsqueda con ayuda de los espíritus de fuego. En la cordillera les comentan a los del ejército que encontraron un objeto enorme que podría ser importante. Aram confiesa que se siente celoso. No comprende cómo pueden hacerse esos lazos de amistad. Incluso tampoco sabe cómo pueden lograr ganar la confianza de las personas o confiar en ellas. Aram nunca ha tenido amigos. Siempre ha estado solo, ha enfrentado todo solo. Yuri les explica que eso lleva tiempo y entiende todo lo que está pasando, pero llegará un momento en el cual se sentirá en suficiente confianza y allí nacerá ese lazo que tanto desea. El equipo de búsqueda se va. Foena y Marina se quedan y van a experimentar sobre el artefacto. Sienten una fuente inmensa de energía mágica proveniente del artefacto. Foena tiene el Chain Chronicle en sus manos. Este se abre en unas páginas que dicen lo siguiente: oculta en la cordillera del laberinto, una espada apunta hacia la luz, una hoja que curta la oscuridad. Este artefacto tal vez sea la clave de vencer al Rey Negro. Aram sale a hacer sus necesidades, se pone a hablar con Pelusa, pero luego se da cuenta que esta se perdió. La niebla era demasiado espesa y no lograba ver nada. Llamó a Yuri y a Pelusa, pero ninguno fue capaz de escucharlo. Yuri va en busca de Aram. En eso aparece su versión oscura, a decirle cosas feas y dejarle claro que no es un héroe. El ennegrecimiento lo consume y comienzan a luchar. Cuando su versión está a punto de vencerlo, llega Aram y lo salvó. Yuri se dio cuenta que la oscuridad estuvo jugando con su mente, ya que se enfrentaba a un esqueleto, no a sí mismo. No lo notó hasta que Aram se hizo presente. Llegan más esqueletos. Aram y Yuri luchan juntos y sin darse cuenta usan el ataque conjunto. Esto emociona mucho a Aram. Llega un señor anciano y Yuri lo reconoce como Baltasari. Es el maestro de Fátima, un sabio antiguo. Pelusa sale de su sombrero y se lanza sobre Aram. Baltasari saluda a Yuri y le da un consejo. Hace un tiempo Yuri derrotó a un dragón guardián en el oasis del desierto. Algún día otro dragón aparecerá en aquel lugar. Ese día deberá ir a verlo. El equipo de rescate llega por Yuri y Aram. Todos se encuentran en la cordillera, bebiendo, comiendo y descansando. Los espíritus de la tierra y el fuego se unirán a la expedición. Aram conoce al hombre que forjó su espada y le comienza a hacer muchas preguntas por la emoción. El hombre le dice que es un buen luchador, pero que aún le falta practicar. Por la mañana se dirigen a la isla de los espíritus en busca de respuestas sobre el paradero de Pirika. Mientras avanzan se topan con el ejército de Shuzan. Yuri piensa que están allí para unirse a ellos, pero es un simple malentendido, ya que pide el Chain Chronicle a Foena. Su plan es derrotar al Rey Negro y conquistar toda Yggdra. El ejército de Shusa se niega rotundamente a luchar junto a la expedición de Yuri. Ellos son los que se harán cargo de luchar contra el Rey Negro. Mientras tanto, en la Santa Capital, la princesa Juliana se encuentra frustrada. Por más que trate de aplacar los disturbios, no lo logra. Es su deber como una de las 17 clérigos del Gran Santuario elegir quién es confiable para el futuro y quién debe enviar al próximo mundo. Lo que debe hacer está decidido. Juliana compartirá lo que siente y cómo se siente con el pueblo para que así la comprendan y sepan la verdad. Lous, Enisbeth y Juliana se han compartido los deberes de la Reina Santa, pero Juliana, al ver el estado del país, decide actuar para clamar al pueblo y mostrarles el camino. Juliana cumplirá su deber como sucesora del trono. Mientras anuncian la celebración de la coronación, Yuri y Aram se encuentran luchando, defendiendo a Foena para que no les sea robado el Chain Chronicle. Todo el ejército de ambos bandos se une a la pelea. Shusa menciona que planea quedarse con todo, con las 9 tierras, con Yggdra, la oscuridad. Tomó el camino de la oscuridad, pero no piensa trabajar para nadie. Lo aprenderá a dominar y será el verdadero Rey Negro y se quedará con todo. Shusa y Yuri luchan. Caín se le ocurre la idea de un ataque conjunto. Cuando está en el proceso, Shusa lo interrumpe haciendo que no se pueda ejecutar. Yuri, al caer al suelo, ve a su versión oscura y su brazo con ennegrecimiento comienza a reflejar oscuridad. Shusa lucha con Aram. Este cae al suelo y Shusa toma el Chain Chronicle. Yuri lo nota y se levanta del suelo. Corre hacia él, pero cuando el ataque está a punto de hacer contacto, cae algo del cielo. Esta cosa abre sus alas. Es una chica que irradia oscuridad. E Irenus llega explicando que es una golem ancestral. Se identifica con traer desgracia consigo. Borghardt aparece también. E
Eirenus le ofrece a Shusa irse con ella. Este se niega. En eso la golem lo comienza a atacar sin parar. Eirenus crea soldados negros, se acerca a Yuri y le propone que lo acompañe, ya que selló su destino el día que luchó contra el Rey Negro. Está cubierto de oscuridad. Todos se encuentran luchando en aprietos. Eirenus aprovecha para intentar convencer a Yuri de seguir su destino y luchar al lado del Rey Negro. Este se niega, pero detrás de él vuelve a ver su versión oscura, la cual se comienza a comentar y recordar todo lo que ha hecho mal. El mundo será destruido por la oscuridad. Por ello, les haría un favor a sus amigos y los mata antes de que puedan sufrir. A Yuri le comienza a doler la cabeza porque se resiste. Saca su arma y comienza a luchar contra él mismo. Apuñala a su versión oscura, pero solo fue la oscuridad jugando con su mente, y a quien realmente apuñaló fue a Caín. Esto hace que el sufrimiento y la culpa de Yuri sean aún más fuertes. La oscuridad crece a su alrededor y solo es capaz de pensar en todos los errores que cometió. Una explosión que oscurece todo. Yuri es consumido. Yuri ahora es un demonio. Aram le pregunta qué está haciendo y el por qué Shusa le dice que siempre lo supo. Yuri es débil, por eso no venció al Rey Negro. Fue débil y se sumergió en la oscuridad. Shusa quiere acabar con él, pero el golem es más rápido. Antes de que Shusa lance su ataque, creó dos monstruos gigantes. Eirenus le dice a Yuri que ya es hora de irse. Fue divertido, pero el Rey Negro lo espera. Estos se van mientras los demás se quedan luchando contra los monstruos. Todos se encuentran destrozados por lo sucedido con Yuri. Marina está intentando cerrar las heridas de Caín, pero necesitará la ayuda de otros sanadores para curarlo por completo. Por la noche, Shusa llega y le pide al ejército de voluntarios que deben abandonar el lugar, ya que su capitán huyó. Los magos son quienes se encuentran en la puerta. Estos les niegan el paso y Shusa les ofrece al ejército de magos que sean parte de su ejército, ya que su poder será explotado de mejor manera. Estos se niegan y Shusa les promete que la próxima vez que luche no tendrá piedad. Aram tiene fe de que Yuri volverá, que entrará en razón y solo está desorientado. Él volverá porque su lazo de la amistad es más fuerte que el de todos. El Rey Negro recibe con gusto a Yuri, quien ahora lo llamará el Caballero Negro. Yuri confiesa que aceptó solo porque era su destino. Marina viajará con Caín y los demás. En el camino, ella se debe encargar de mantenerlo con vida. Los magos van con los sabios. Aram y Foena seguirán con su plan de ir a la isla de los espíritus en busca de respuestas. Por la noche, Aram nota lo triste que está Foena. Intenta ocultarlo, pero todos notan que está devastada. Aram se da cuenta de que jamás se había preocupado por alguien en su vida. Comenzó a ser más empático en el momento que conoció a Yuri. Creía que todos nacían para morir solos. Ambos toman un baño y se sientan alrededor de la fogata a comer. Aram le pregunta sobre Yuri a Foena, ya que tienen más tiempo viajando juntos. Foena dice que prefiere no hablar de ello, pero Aram le comenta sobre lo increíble que debió ser haber derrotado a un dragón. Foena se altera un poco y le dice que no fue así. El dragón estaba teñido de negro. Todos lo conocían como el dragón guardián del desierto. Tal vez fue expuesto por la oscuridad y así se tiñó de negro. Usaron el ataque conjunto para herirlo. En eso, el dragón vuelve a ser él. Se sorprende al ver qué tanto daño causó el guardián del desierto. El dragón le pide a Yuri que acabe con él de una vez por todas. Yuri no quería, pero el dragón le explicó que luego la oscuridad volvería a adueñarse de él, y hacer sufrir a las personas del desierto está en contra de su naturaleza, por lo cual prefiere morir a causar destrucción y caos. Era la única manera de liberarlo del ennegrecimiento, acabando con su vida. Foena, luego de contar la historia, confiesa que se siente culpable por la partida de Yuri. Estaba sufriendo y ella lo sabía, y no pudo hacer nada. Ella era la más cercana a él, y su equipo nunca le dio otra alternativa más que luchar. Aram le aclara que nada de lo sucedido es su culpa. El Rey Negro se apoderó de la debilidad de Yuri para así transformarlo en uno de los suyos. Foena se pregunta ¿por qué nadie logra escapar de la oscuridad? ¿Por qué no podemos ver la luz? ¿Será que la oscuridad es el camino correcto? Aram se lo contradice y cuenta algo sobre Yuri. Antes de conocerlo pensaba que era muy fuerte por crear un ejército por su cuenta. Luego de conocerlo comprenden que las cosas no eran así. Entendió que no hay nadie que sea más fuerte en todo, o que sea fuerte siempre. Todos tenemos errores y debilidades. Por eso los amigos y su compañía es lo más valioso que tienes, ese apoyo incondicional. Foena llora, desahogándose y soltando todo lo que se había estado guardando por tanto tiempo. Mishida habla con Juliana referente a todo lo sucedido. En eso llega un acompañante de Juliana y le pregunta si es cierto lo de Yuri. Esta responde que sí. La otra persona se altera. Juliana menciona que no se debe sentir de esa manera, que no debe sufrir por cosas que ya pasaron. Ella iría a hablar personalmente con Shusa y solucionaría el problema. Muchas veces en los momentos de caos se abren nuevos comienzos. Shusa ahora tiene más de 5000 personas en su tropa y aún así quiere más. No quiere a personas débiles. Los débiles lo atrasan. Los sabios tienen el artefacto mágico bajo su poder. Le comunican lo antes sucedido con Yuri. Fátima responde que puede que haya sido un paso necesario para crear una nueva luz. Aram y Foena están cerca de la isla de los espíritus, pero Yuri llegó mucho antes. Yggdrasil
Hydra es la biblioteca del árbol mundial, donde está la Chain Chronicle. Aram y Foena llegan a la isla y, llena de oscuridad, son recibidos por soldados negros. Vienta los destruye y salva a Aram y Foena. Promete que los llevará sanos y salvos. Cuando avanzan, consiguen aún más soldados. El padre, el Vienta, los está enfrentando. Cuando están a punto de unirse, llega un remolino de oscuridad y ese era Yuri. Lucha contra Aram. El arma la tiene destrozada y su alma se ve reflejada en su arma. Padre de Vienta se queda luchando contra Yuri. Aram y Foena se van huyendo y consiguen a una chica. Esta los lleva a una gran biblioteca. Corren hacia el Chain Chronicle. La chica lo abre y los lleva dentro del libro. Ya dentro ven de nuevo la derrota del Rey Negro, donde desapareció Pidika. Aram pregunta cuál es la diferencia entre el Chain Chronicle de Foena y la de la otra chica. El Chain Chronicle de Foena contiene registros sobre todo el mundo, incluyendo Hydra. Por otro lado, el de esta chica contiene solo registros de Hydra más específicos. También vemos a Yuri sufriendo y llorando luego de la derrota. Foena no logró hacer nada por él por más que intentó. Cuando estaban por seguir con la investigación, las hojas del Chronicle comenzaron a ser movidas. Esto ocurre ya que en el exterior Yuri y el padre de Vienta están luchando. Vienta toma el Chronicle y se va huyendo, pero Yuri le lanza poder oscuro. Su padre la protege, pero el Chronicle cae al suelo y la oscuridad cae sobre el libro con Aram, Foena y la chica dentro. Comienzan a notar cómo las páginas se llenan de oscuridad. Aram es separado de las chicas, entonces ve una versión joven de Yuri. Acá Yuri practicaba para que le saliera una técnica y poder defender a su pueblo de ser atacado por el ejército negro. Duró días y meses practicando hasta que lo logró. Justo ese día fueron a atacar su aldea. Él acaba con los soldados, va por sus amigos y familia, pero era muy tarde y ninguno seguía con vida. Aram ahora pasa a otro momento de la vida de Yuri, un día en el que Foena intentó salvar su brazo con ayuda del Chronicle. Luego vemos otra escena donde Karin y Yuri conversan sobre Aram y comentan que tiene bastante potencial. Si un día Yuri se iba, que lo entrenara a él como su capitán. Aram es el rayo de luz que necesitaban. Aram se da la vuelta y se topa con Baltasari. Este piensa que es otro momento de la vida de Yuri, así que se sorprende cuando nota que Baltasari lo está escuchando. Aram le pide un favor, ya que Baltasari le dijo que era capaz de hacer cualquier cosa. Le pide ser más fuerte para de esa manera lograr derrotar a Yuri y hacerlo entrar en razón. Baltasari mueve el gran bastón y aparece junto a Yuri, el Yuri que conoció. Yuri está por caerse en un acantilado. Aram le toma la mano y aunque está a punto de caer, también se agarra de una piedra para no caer por completo. Con una mano se sostiene de la roca y en la otra a Yuri. Las cosas se dificultan cuando Yuri demonio aparece. Le pisa los dedos a Aram y le dice que suelte a Yuri. Así se le hará más fácil. Yuri le pide a Aram que lo suelte, ya ni importa si vive o muere. Aram le dice que no lo hará. Yuri toda su vida estuvo solo, no lo abandonará. Aram le lanza a Yuri sobre el Yuri demonio y comienzan a luchar. Aram da el último ataque causando una explosión. Luego de dicha explosión aparece Pidika y diciendo que mientras sigan teniendo esperanza, ella no desaparecerá. Luego todos vuelven al mundo real. Foena le comenta a Aram que escuchó la voz de Pidika. Ahora tiene otra misión. Foena y Aram se dirigen al desierto en busca del dragón guardián. Baltasari, cuando conversó con Yuri, dijo que debían ir a ver a ese dragón, dando a entender que iba a renacer. Al llegar le preguntan a la reina dónde es posible que renazca el dragón. La reina dice que desde hace un tiempo tenía guardada una inscripción que dejó dicho dragón. Tenía la teoría de que Música, un espíritu cantante, cantaba esta inscripción y el nuevo dragón guardián podría ser despertado. Antes de continuar con la conversación, les avisan que el ejército de Shusa se dirige hacia allá, pero el ejército de la princesa Juliana los enfrentó y estaba a punto de comenzar otra guerra, cosa que no les convenía, ya que si entraban en un enfrentamiento tendrían innumerables pérdidas. Aram se dirige al sitio. Cuando está a punto de comenzar la guerra, llega el ejército negro y se crea una batalla entre los tres bandos. Uno de los habitantes del desierto se acerca a Aram y le dice que debe impedir que Juliana y Shusa se enfrenten, ya que si a alguno de ambos le sucede algo, no se sabe qué pasará con los ejércitos. Juliana y Shusa, en medio de la molestia, seguían luchando, sin darse cuenta que ambos se estaban dejando llevar por el poder de la oscuridad. Se quieren aniquilar. Cuando está a punto de ocurrir un caos, Aram llega y los separa, pero ahora los demonios tenían toda su atención en Aram. Ahora iban contra él. Cuando los demonios estaban a punto de atacar a Aram con un ataque conjunto, liberó su poder y se encargó de alejarlos de él. Música comenzó a cantar la inscripción del dragón. En ese momento Pelusa se transforma, liberando su verdadera forma, ya que Pelusa es un dragón guardián. Pelusa le otorga una espada muy poderosa a Aram. Los demonios, al ver el nuevo poder de Aram, huyeron notando que ya no podrían hacerle frente. Después de eso, Shusa regresa a la mitad de Chronicle que había robado, ya que notó que Aram sí tenía el potencial para derrotar al Rey Oscuro. El ejército de magos tenían un plan para adentrarse en la guarida del Rey Oscuro, la cual tenía una poderosa barrera de
elemento negro e impedía el acceso a los atacantes, pero con ayuda del artefacto podría ser una ventaja para que pasen esta barrera, para que así la alianza de razas que nuevamente se formó pudiera entrar y acabar con el Rey Negro. Pero necesitaban ayuda de música, el espíritu, ya que con su poder era que podrían salvar el artefacto que destruiría la barrera. Se dirigieron a la Torre de los Sabios, donde un plan fue explicado de forma más profunda. El plan consistía en transportar una especie de arca con el artefacto al interior de la barrera, para que ahí música al cantar lo activara. Así harían que la barrera se desvaneciera y así el ejército tuviera acceso a iniciar el encuentro. Cuando estaban con los preparativos para la batalla, fueron atacados por los demonios y han descubierto su plan. Claramente no dejaría que lo llevaran a cabo, por lo que la batalla en la Torre de los Sabios comenzó. No les quedó más opción que iniciar el ataque, por lo que debían entretener a los demonios mientras los magos terminaban con la preparación de la nave. Aram y Borghardt luchaban. Pelusa con su fuego destruía a los soldados. Aram con su poder logró restaurar los daños provocados por los demonios. Sin embargo, al llegar Borghardt secuestró a Foena. El ejército afuera de la barrera se prepara para el momento de actuar. El Salmo y la Guardia Sagrada irán por la izquierda, la caballería en la vanguardia. El arca se estrella cuando llegó. Aram cae de esta. Crean soldados negros los cuales rodean a Aram y este se encuentra totalmente solo. El ejército que espera afuera está entrando en desesperación y notan que algo va mal. Aram lucha solo. Pelusa llega con música. Pelusa vence a los soldados negros y para su fortuna los demás que se encontraban dentro del arca también se hacen presentes. Todos están a salvo. La única de la cual no se sabe nada es de Foena, pero el plan es salvarla cuando luchen con el Rey Negro. Ponen el plan en marcha luego de liberarse de los soldados negros. Música comienza a cantar, el artefacto comienza a brillar y la barrera va desapareciendo lentamente. La batalla real comienza. El ejército entra. El Rey Negro observa todo desde adentro junto a Irenus, Borghardt y Foena, la cual se encuentra secuestrada. Irenus está segura de que esta guerra la ganarán de nuevo. El Rey Negro le arrebató la otra parte de la Chain Chronicle y comenzó a llenarla de oscuridad tal como hizo con la otra. Foena recuerda el favor que le hizo Melechoir. Utilizó una magia ancestral con Foena. Este tipo de magia es antigua. Ha pasado de generación en generación a lo largo de los años entre los poseedores de la Chain Chronicle. Melechoir le hizo algunos ajustes para maximizar su potencia, pero debe ser cuidadosa porque podría correr el riesgo de morir al usar el sello. Yuri aparece y Foena le ruega para que vuelva. El rey le dice que eso es imposible, se convirtió en la encarnación de la oscuridad. Las palabras de Foena no le llegan. Mientras el rey pasaba su oscuridad al Chain Chronicle, se dieron cuenta de que este último atisbo de esperanza estuvo oculto en el Chain Chronicle. Pirika siempre estuvo allí dentro. Si ella se iba, todo acabaría por completo. Foena le pregunta por qué razón quiere destruir el mundo. ¿Qué ganaría con eso? Le exige una respuesta a su padre. Aram y los magos se adentran al castillo en busca del rey. El rey desde su trono los observa y crea soldados negros. Comienzan a luchar. Klaus aparece y se alegra de ver que Belnar se divierte luchando, pero en estos cortos minutos que se distrajo, un monstruo creado por la Golem aparece frente a él, por lo que comienza a luchar. El rey admite que la luz que irradia a Aram es una monstruosidad. Justamente hubiera sido muy poderoso si fuera teñido de negro. Ordena al caballero negro Yuri que debe luchar contra Aram, ya que era el único capaz y con el suficiente poder como para vencer al rey negro. Aram se separa de los magos en busca del rey y acabarlo. Juliana motiva a todo su ejército como una verdadera reina. El monstruo creado por el golem estaba a punto de atacar, pero es vencido por Vienta y su padre. Irenus se hace presente, dice que ya es hora de acabar con todo ese desastre. Crea más soldados y la batalla comienza. Borghardt también se hace presente con la reina. Este le dice que no debería estar en la primera fila. Si reinara con él a su lado, él no se lo permitiría. Borghardt quería venganza con la reina, la cual lo había defraudado, dejarlo solo y abandonado. Juliana ahora está más decidida en las decisiones que toma. No permitirá que nadie le ponga objeciones y juegue con ella. Borghardt la culpa por transformarse en demonio. Fue tan ingenua. Juliana no se hacía cargo de sus actos. Él la apoyó y esta lo dejó totalmente solo. Juliana acepta la culpa. Él terminó así por su culpa, pero ella no era perfecta. La fuerza y la debilidad son propias de cada persona. Este la ataca y la pega contra la pared. Ella le coloca la mano en la mejilla. Este se altera y la lanza por los cielos. Juliana frena en el suelo con ayuda de su espada para no caer de espaldas. La moneda de caballero sagrado sale volando. Borghardt la toma. Juliana le dice que esa persona honorable ya no existe. Juliana decidió dejar de huir de las cosas. Si fue su culpa que él terminara así, pero ella sería quien lo liberara. Utilizó todo su poder para liberarlo de su dolor. Juliana lo apuñaló con su espada y así Borghardt fue liberado de su tormento como demonio. Mientras Borghardt moría, recordó uno de los momentos más importantes de su vida, cuando fue nombrado caballero. Siempre soñó con servirle a su alteza Juliana, siempre la admiró. Luego murió. Mientras tanto, el Chain Chronicle cada vez se llenaba de más y más oscuridad. El rey crea muchos
muchos más soldados negros. Estos atacan a Música y ella cae al suelo, dejando de cantar, causando que la barrera se comience a cerrar. Aram se encuentra con Yuri. Aram lo llama por su nombre. Este le aclara que ese nombre lo dejó atrás. Ahora es el Caballero Negro. Aram menciona que todas esas personas que abandonó dependían de él, y Yuri quería desesperadamente poder responder a todas las expectativas de sus compañeros. No hacía falta llevar solo ese peso en sus hombros. No hacía falta llevar la vida cumpliendo las expectativas que las personas ponían sobre él. Solo debía ser él mismo, hacer lo que quisiera. Y le pregunta: ¿qué es lo que quieres hacer realmente, Yuri? La respuesta de Yuri es que nada en específico. Con el poder negro siente la necesidad de acabar con todo. Entonces Aram se da cuenta: nadie le temería tanto a la oscuridad si con solo palabras se pudiera detener. Aram debe estar preparado para matar. ¿Será capaz de hacerlo? Aram y Yuri siguen luchando. Eirenus lanza un ataque hacia Juliana y en ese momento llega Shusa y su ejército salvando a Juliana. Un dragón salva a Música, por lo tanto esta sigue cantando. Nadie se rendirá. Se mantendrán firmes hasta el final sin importar cuál sea. Eirenus menciona que cuando eres un demonio no hay vuelta atrás, a lo que Shusa le responde que más vale lo posible que lo imposible. Si devolvió el Chronicle fue por un motivo. Eirenus lanza ataques sin parar del cielo. Shusa lo ataca de frente. Este le dice que le da igual los compañeros, solo reconoce cuando alguien es fuerte. Eirenus le lanza un ataque. Este lo esquiva y la ataca, acabando por completo con ella. El Chain Chronicle ya está completamente negro. Ya llegado el momento, el mundo se sumergió en la oscuridad total. Foena no lo soporta y se arriesga a usar el sello. Le pide al Chronicle que como su portadora responda a ella. Este lo hace y toda la oscuridad del Chronicle recae sobre ella. Capaz cueste su vida, pero es la única manera. Aram y Yuri siguen luchando. Yuri lo ataca. Llega Cain y Mishida. Mirina cura a Aram rápidamente. Todos apoyan a Yuri deseando volverlo a la normalidad. Por ello lo atacan. Aram tiene la teoría de que su armadura funciona como la barrera. Hacen su ataque conjunto y el primero en hacer impacto con Yuri es Cain. Este le golpea la armadura y se agrieta. Luego Mishida lanza sus flechas para que Yuri no ataque. Marina lo atrapa con su magia sanadora. El último en atacar es Aram. Este le rompe la armadura por completo. Mientras tanto, dentro de la cabeza de Yuri, lucha con la versión oscura de sí mismo. Este le dice que si vuelve, todos lo juzgarán y lo recordarán por los errores que cometió. Yuri se da cuenta de algo. La luz llegó a él mientras se hundía en lo más profundo de la oscuridad. Quiere creer que como sus amigos y como él mismo, llevará esa herida oscura y luchará con ella. Venció a su versión oscura. Ahora es él quien tiene el control. Yuri volvió. Foena se sigue llenando de oscuridad. Logra dejar el Chain Chronicle sin una gota de oscuridad. El rey iba a llenarla nuevamente de oscuridad, pero en eso llega Aram y los demás. Marina lo primero que hace es tomar a Foena e intentar curarla. Los demás comienzan a luchar. Todos quieren aplastar por completo al rey negro. El poder de Aram es la luz de Echeitas, un poder que desgarra la oscuridad. El rey saca un arma y comienza a luchar con Aram. Mishida y Cain intentan atacar, pero terminan derrumbados en el suelo. Aram pasa de su poder de luz al arma de Yuri. Hacen un ataque conjunto y hieren al rey. De su cuerpo solo sale oscuridad. El rey sigue hablando. Desde tiempos innumerables la gente ha creado vínculos, ciclos de errores que generan odio, un perdón que realmente no es cierto, haciendo que este mundo se estanque y sufra. La humanidad comete los mismos errores siempre, destruyen su mundo y sus vidas. Pero el rey existió para teñir el mundo de negro. El rey se revela en su verdadera forma y se transforma en un dragón. Llega Pelusa y vuelan juntos mientras luchan. Aram y Yuri se montan en una especie de tabla y vuelan en ella tras los dragones. Ambos luchan, Pelusa con fuego y el rey con oscuridad. El rey lanza ataques desde el cielo, haciendo que sean casi imposibles de esquivar. Sin embargo, logran llegar a él. Aram y Yuri logran herirlo. Pelusa se lanza sobre él y comienzan a luchar nuevamente. Ambos caen al suelo. Aram y Yuri van rápidamente a donde cayeron. Pelusa por el impacto fue herida. Volvió a su forma chiquita y peluda. El rey sale de donde estaba escondido y ahora luce diferente, como un humano con alas de dragón. El rey menciona que la humanidad es imperfecta, estúpida, algo sin esperanza, una triste existencia sin futuro. Repiten sus errores una y otra vez. Por eso debe salvar al mundo, liberarlos de sufrir para crear un mundo con un nuevo futuro. El rey los ataca con su oscuridad, cubriéndolos por completo. Aram usa su poder para que el ataque no les afecte a él ni a Yuri. Aram le grita que él ama este mundo. De los errores aprendes. Capaz la humanidad no es la mejor ni perfecta, pero la perfección no existe. No dejará que destruyan su mundo. Mishida, Cain, Marina y Foena llegan a darle su apoyo. Aram y Yuri lo atacan en conjunto y su fuerte lazo hace que los ataques sean casi perfectos. Lo logran luego de tanto tiempo, destruir al rey oscuro. La oscuridad sale del cuerpo del rey y resulta que se apoderó del cuerpo del rey, así como el demonio con Yuri. Foena no lo soporta y se desmaya. Aram cree que la podrá salvar con el poder de la luz. En eso el rey, el verdadero, se pone de pie y dice que de esa manera no la podría salvar. Con sus últimas fuerzas se pone de pie. El rey le pide al Chain Chronicle que como su portador salve
a su hija. De este comienza a salir luz y a través del sello Foena se llena de ella. El rey cae muerto, Foena despierta y Pirika parece emocionada y orgullosa de que ya acabó todo. Y así termina la primera temporada de Chain Chronicle. Si quieres que saque un resumen sobre la segunda temporada, tienes que comentar espadachín. Así podré dar corazón y sabré que son de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like, darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Dicho esto, nos vemos el próximo resumen de anime.